Hola estimadas amigas y amigos de Experimentar Labs. Nos volvemos a encontrar para seguir desarrollando temas de ciencia. En esta ocasión hablaremos sobre las fuerzas. Todos tenemos una idea de lo que es una fuerza. También aplicamos fuerzas en las distintas actividades que desarrollamos en nuestra vida. Observemos la imagen. En ella podemos observar cómo este atleta aplica una fuerza a estos bloques o pesas para poder levantarlos. Pero surge una pregunta muy importante. ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo podemos definirla? Existen muchas definiciones de fuerza, algunas muy complejas. Nosotros vamos a mencionar una que considero que es fácil de comprender y nos va a ayudar en el desarrollo de este tema. Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. En algunos casos, incluso va a generar deformación. Podemos observar el caso de esta liga. Este es un cuerpo que si se le aplica una fuerza, entonces puede deformarse. Fuerza es toda aquella causa capaz de deformar o modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. En la naturaleza, en el universo, existen 4 fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son? Vamos a mencionarlas enseguida. En primer lugar, la fuerza gravitacional, que de las 4 fundamentales es la más débil. Y es aquella que existe entre todos los cuerpos. Es la atracción que se manifiesta entre todos los cuerpos. La segunda es la fuerza electromagnética, realizada mediante los campos eléctricos y los magnéticos. Estas fuerzas le dan a los materiales su resistencia, su capacidad para ser doblados, comprimidos o estirados. La tercera fuerza fundamental viene a ser la fuerza nuclear fuerte, la cual asegura la cohesión, la unión, el enlace de las partículas en el núcleo del átomo. Y finalmente, la fuerza fundamental número 4 es la fuerza nuclear débil, aquella que provoca muchos de los procesos de desintegración de las partículas elementales. En nuestra vida cotidiana y para el estudio de la física a nivel escolar y también preuniversitario, debemos mencionar algunas fuerzas que están presentes de manera común. Por ejemplo, la tensión, aquella fuerza que está presente en aquellas cuerdas que están sosteniendo o están jalando un determinado cuerpo. También tenemos las fuerzas de compresión, que existe de repente entre 2 bloques que están juntos. Y las fuerzas elásticas, que como lo hemos mencionado, están presentes al interior de resortes o ligas como la que hemos observado hace un momento. Algo importante que es necesario mencionar es la diferencia entre masa y peso. En nuestras conversaciones diarias, en el común hablar, se utilizan ambos términos de manera indistinta, pero no debería ser así, porque en la ciencia, masa y peso no son lo mismo. Empecemos mencionando algunos detalles importantes sobre la masa. ¿Qué es la masa? En términos simples, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo.
La masa es un valor invariable en el universo. La masa de un astronauta es igual en la Tierra como en la Luna. No modifica su valor. La masa es una magnitud escalar. No presenta una orientación, un sentido. Y por lo general, en el Sistema Internacional de Unidades, la masa suele expresarse en kilogramos. ¿Y qué es el peso? El peso viene a ser la fuerza con que es atraído un cuerpo por otro. En este caso, todos los cuerpos estamos siendo atraídos por la Tierra. En consecuencia, el peso es una fuerza. ¿Y a qué es igual esta fuerza? Como ya lo hemos explicado antes, existe la segunda ley de Newton que nos dice: fuerza es igual a masa por aceleración. El peso se suele representar con W y va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que en nuestro planeta es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. A diferencia de la masa, el peso sí puede variar su valor. Eso va a depender de dónde se mida. El peso de un astronauta en la Tierra no va a ser igual al peso de esta persona en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna es aproximadamente la sexta parte de la gravedad de la Tierra. El peso no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. El peso, además de valor, tiene una orientación y un sentido. En nuestro planeta, el peso siempre va a estar orientado hacia el centro de la Tierra. Y finalmente, en el Sistema Internacional de Unidades, el peso, por lo general, suele estar expresado en newtons. Muy bien. Antes de pasar al desarrollo de ejercicios, vamos a considerar algo importante también en el estudio de la dinámica y en el estudio de las fuerzas, lo concerniente al diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? En algunos libros o en algunos medios de información en el Internet, ustedes van a encontrar las siglas DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Pero qué significa esto? Realizar un diagrama de cuerpo libre significa aislar imaginariamente un cuerpo o una parte de un sistema a fin de poder graficar todas las fuerzas que ejercen sobre otros cuerpos. ¿Y para qué es importante? ¿Por qué es importante realizar el diagrama de cuerpo libre, sobre todo para resolver un ejercicio de dinámica? Porque en ella vamos a evidenciar, vamos a notar todas las fuerzas presentes y la representación gráfica nos ayuda a establecer un adecuado planteamiento del problema para llegar a su solución. A continuación, brindaremos algunos ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Bien, como lo habíamos anunciado, realizaremos el diagrama de cuerpo libre para algunos cuerpos. En este caso, podemos observar que esta persona está empujando este cajón, el cual va a deslizarse hacia la derecha. Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre para la caja? Como ya lo habíamos indicado anteriormente, para hacer el DCL hay que aislar el cuerpo del sistema. En este caso nos interesa analizar el cajón. ¿Qué es lo que debemos hacer?
tenemos que identificar las fuerzas que actúan sobre este cajón. Teniendo en cuenta que las fuerzas son magnitudes vectoriales, las fuerzas que identifiquemos las vamos a representar a través de vectores. Previamente, debemos tener en cuenta que los cuerpos tienen un punto en el que se concentra su peso, al que se le denomina centro de gravedad. Siendo este cajón una figura regular, podemos considerar que el centro de gravedad va a estar ubicado ahí donde se observa el punto rojo. De ahí va a partir el peso, que siempre es una fuerza que está orientado hacia el centro de la Tierra, y como ya sabemos, el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, a toda acción, esta fuerza tiende a llevar al objeto hacia el centro de la Tierra, pero esto no se da. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se está oponiendo a esta, en la cual va a estar obviamente orientada en el otro sentido. Esta reacción debe siempre formar 90 grados con la superficie de contacto. Si nosotros proyectamos una línea de acción de este vector hacia abajo, esa línea de acción formará 90 grados con el piso. Y esa es una condición importantísima que no debemos olvidarnos. La reacción siempre forma 90 grados con la superficie. A la reacción se le suele nombrar o se le suele llamar normal y se representa con la letra N. Estas dos fuerzas podemos identificarlas en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Pero no son las únicas fuerzas. Vemos que esta persona está empujando el bloque hacia la derecha. Esa fuerza la vamos a representar con este vector y la vamos a identificar con la letra F mayúscula. Como habíamos dicho, el bloque va a desplazarse hacia la derecha, pero tengamos en cuenta algo importante. Toda superficie tiene un nivel de rozamiento o fricción. No existe superficie lisa. Incluso materiales como el vidrio o el hielo presentan cierto grado de rozamiento. Por lo tanto, en la medida que este bloque vaya avanzando hacia la derecha, tendrá la oposición de una fuerza conocida como rozamiento o fricción. Esta fuerza, y no te olvides, siempre está oponiéndose al movimiento. Si estamos diciendo que la caja va a deslizarse hacia la derecha, significa que esta fuerza F mayúscula va a superar en valor a esta fuerza F minúscula fricción que se está oponiendo al movimiento. Si esta es mayor y esta es menor, eso significa que la fuerza resultante va a empujar al objeto en la orientación que ya hemos mencionado. Bien, veamos otro caso. Esto ya lo observamos hace un momento. Vemos que este atleta ejerce una fuerza para que los bloques o pesas puedan ascender. Nos interesa analizar el ascenso. Por lo tanto, ¿cuál será el diagrama de cuerpo libre para este caso? Vamos a aislar las pesas. Estas pesas deben tener un centro de gravedad. Vamos a considerar que el centro de gravedad está ubicado ahí. Al ser materia esto, definitivamente tiene una masa y por lo tanto tiene peso. Como ya lo hemos mencionado, el peso es una fuerza que se orienta hacia el centro de la Tierra y sabemos que es igual al producto de la masa por la gravedad. A diferencia del caso anterior, no hay un piso o una superficie sobre la cual se realiza el movimiento.
Por lo tanto, aquí no existirá reacción, porque el peso no está ejerciéndose sobre un piso. Lo que sí va a existir al interior de esta cuerda es una tensión y va a ser pues una fuerza que va a tener esta orientación y la vamos a simbolizar con la letra T. Como estamos observando que los bloques ascienden, entonces podemos considerar que la tensión supera al peso. Entonces, la fuerza resultante de estos dos vectores colineales va a ser una fuerza hacia arriba. Bien. Seguimos con un siguiente caso. Observamos aquí un plano inclinado en el cual va a deslizarse un bloque, como acabamos de observar. ¿Ya? Repito. Este plano inclinado, que tiene un determinado ángulo de inclinación, tiene en la parte superior un bloque el cual va a deslizarse. Queremos saber cuál es el diagrama de cuerpo libre del bloque. Para ello, pues bueno, hay que pensar, porque esto de alguna manera no se asemeja a los dos casos anteriores que hemos analizado. Suponiendo que le hemos tomado una foto instantánea al bloque cuando estaba en esta posición, vamos a identificar las fuerzas que están actuando sobre ella, para lo cual tendremos en primer lugar identificado el centro de gravedad. Y la primera fuerza que vamos a establecer justamente es el peso. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente fuerza que vamos a identificar, y para eso hemos trazado esta línea de acción, es la reacción normal. Y alguno puede decir, pero la normal no debería ir opuesto al peso. No. Porque como ya hemos dicho, la reacción siempre forma 90 grados con la superficie de contacto. Entonces, cumpliendo esa indicación que hemos establecido, la reacción normal debe tener esta orientación y no una línea o un vector opuesto al peso. ¿De acuerdo? El movimiento, como estamos observando, se realiza sobre el plano inclinado. Por lo tanto, para poder visualizar mejor cuáles son las fuerzas que están actuando, esta fuerza, peso, se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Ahí tenemos una componente rectangular del peso y esta es su otra componente rectangular. ¿Y qué ángulo existe aquí donde está el puntero láser? ¿Cuál es el ángulo que está aquí? Pues bueno, si este ángulo es θ, este ángulo de aquí será el complemento de θ. Y por opuestos por el vértice, este ángulo también será el complemento de θ. En consecuencia, el ángulo que forma este vector rojo y este vector celeste, el ángulo que hay entre ellos debe ser también θ. Y por lo que ya hemos estudiado en el análisis vectorial, cuando el vector componente está adyacente al ángulo, el módulo de este va a ser igual al módulo de la resultante por el coseno del ángulo. Mientras que este que se opone al ángulo será igual al módulo de la resultante por el seno del ángulo. Tener en cuenta que este vector rojo y este vector anaranjado reemplazan a este vector celeste. Entonces, en lugar de este vector celeste tenemos esta componente cuyo módulo es igual a esta expresión y esta componente cuyo módulo también es igual a esta otra expresión.
La normal y esta componente del peso se anulan, porque durante el movimiento nosotros no observamos que en ningún caso el bloque se hunde en el plano o se esté elevando. El bloque siempre se va a deslizar sobre el plano. Significa que esta fuerza y esta fuerza se van a neutralizar. Lo que va a existir es un movimiento en este eje causado por esta componente del peso. Sin embargo, esta superficie debe tener rozamiento o fricción. Y lo estamos representando en este caso, ¿no?, mediante este vector y la letra respectiva. Como el bloque se desliza desde este punto hasta este punto, significa que esta fuerza es mayor que esta otra que se opone al movimiento. Es así que, si recurrimos a la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, la fuerza resultante que está movilizando a este cuerpo resultará de la resta de esta fuerza menos esta otra, tal como lo estamos visualizando en este momento. Esta componente del peso menos la fricción será igual al producto de la masa por la aceleración. De esta manera, estimadas amigas y amigos, hemos establecido el diagrama de cuerpo libre de algunos objetos que hemos presentado como materia de estudio. Bien, espero que la información que hemos brindado esté clara y te ayude a comprender de alguna mejor manera los conocimientos de física.